Después de 9 años, cuando el hijo regresó a casa, lo que vio, no lo podía creer. Su madre estaba allí, pero no estaba sola. Con ella había 2 niños pequeños, que él no conocía. No hubo respuestas, no hubo alegría. Solo un silencio profundo que podía cambiar toda su vida. Pero la verdad aún no había salido. Y cuando abrió la vieja carta de su madre, su mundo se rompió para siempre. Si te gustan este tipo de historias emocionales, suscríbete al canal, porque lo que está por venir, no te lo querrás perder. 9 años, 9 largos años habían pasado desde que Daniel cruzó la puerta de aquella casa sin mirar atrás. En ese entonces, era solo un joven lleno de orgullo, herido por discusiones que parecían el fin del mundo, convencido de que el silencio era mejor que el perdón. Pero el tiempo tiene una forma extraña de cambiar las prioridades, y ahora, de pie frente a la misma casa, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, Daniel ya no era el mismo. La pintura de la fachada estaba desgastada, las ventanas parecían más pequeñas, y el jardín que su madre cuidaba con tanto amor, ahora estaba medio abandonado. Tragó saliva. Algo no estaba bien. Con manos temblorosas, tocó la puerta. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, hasta que finalmente se abrió. Su madre. Pero no era exactamente como la recordaba. Había más arrugas en su rostro, su cabello estaba salpicado de canas, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa, incredulidad, y algo más profundo, algo que Daniel no supo interpretar. ¿Daniel? Susurró ella, como si temiera que fuera una ilusión. Mamá. No hubo más palabras. Solo un abrazo largo, silencioso, cargado de todo lo que nunca dijeron. Pero entonces, Daniel escuchó risas. Risas infantiles. Se separó lentamente y miró hacia el interior de la casa. Y allí estaban 2 niños. Un niño de unos 8 años y una niña un poco menor, observándolo con curiosidad desde el pasillo. Daniel frunció el ceño. Mamá, ¿quiénes son ellos? Su madre dudó. Ese pequeño instante de silencio lo cambió todo. Empezó, pero su voz se quebró, son familia. Familia. Esa palabra retumbó en la mente de Daniel. No preguntó más, pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. Esa noche, mientras cenaban, Daniel no podía apartar la mirada de los niños. Había algo extraño. Familiar, demasiado familiar. El niño tenía los mismos ojos que él. La niña, la misma forma de sonreír. Intentó convencerse de que era coincidencia. Pero su instinto no le daba paz. ¿Dónde están sus padres? Preguntó finalmente. Su madre dejó el tenedor sobre la mesa. No están. ¿Qué significa eso? Silencio. Otra vez ese silencio. Daniel apretó los puños. Mamá, necesito la verdad. Ella lo miró, y por un momento, pareció que iba a hablar. Pero en lugar de eso, simplemente dijo. No es el momento. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Las preguntas lo consumían. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Y por qué sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? Pequeña pausa narrativa para retención. Si esta historia ya te está atrapando, imagina lo que viene, asegúrate de suscribirte al canal porque el siguiente capítulo revelará un secreto que lo cambiará todo. A veces, la vida no te da segundas oportunidades, te da responsabilidades disfrazadas de milagros. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campana,
porque aquí encontrarás historias que te harán sentir, reflexionar y nunca olvidar lo que realmente importa. El sol apenas comenzaba a salir cuando Daniel se levantó. No había dormido más que unas pocas horas, y aún así, sentía una urgencia imposible de ignorar. Necesitaba respuestas. Caminó en silencio por la casa hasta llegar a la cocina, pero no estaba solo. El niño estaba allí. Sentado, dibujando. Hola, dijo el pequeño, sin levantar la vista. Daniel dudó antes de responder. Hola, ¿qué haces? El niño giró el cuaderno hacia él. Era un dibujo. Una familia. 3 figuras, y una cuarta un poco apartada. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes son? Preguntó. Ella es abuela, dijo el niño señalando, ella es mi hermana, y este soy yo. Daniel tragó saliva. ¿Y él? El niño sonrió ligeramente. Ese eres tú. El mundo de Daniel se detuvo. ¿Cómo sabes quién soy? El niño lo miró directamente a los ojos. Porque abuela siempre habla de ti. En ese momento, su madre apareció en la puerta. Y esta vez, ya no podía esconderse. Es hora de que sepas la verdad, dijo con voz firme. Se sentaron. El aire era pesado. Cada segundo parecía eterno. Hace 9 años, comenzó ella, cuando te fuiste, no estabas solo en esta historia. Daniel sintió que el corazón se le detenía. Había alguien más. Un nombre que Daniel no había escuchado en años volvió a su mente. Lucía. Ella estaba embarazada, continuó su madre. Silencio absoluto. Pero nunca te lo dijo. El mundo se rompió en 1000 pedazos dentro de Daniel. ¿Qué? Intentó encontrarte, pero tú ya no estabas. Y cuando nacieron, su voz se quebró, ella enfermó gravemente. Las lágrimas comenzaron a caer. Antes de morir, me los dejó a mí. Daniel no podía respirar. Miró a los niños. A sus hijos. Todo encajaba. Los ojos. Las sonrisas. Ese sentimiento inexplicable. Son míos. Su madre asintió. Sí, hijo, son tus hijos. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue de transformación. Daniel se levantó lentamente y caminó hacia ellos. La niña lo miró con timidez. El niño, con esperanza. Y en ese instante, Daniel entendió algo que nunca había comprendido en toda su vida. No se trataba del pasado. Se trataba del presente. Y del futuro. Se arrodilló frente a ellos. Lo siento, por no haber estado. No esperaba que lo entendieran. Pero el niño simplemente lo abrazó. Y la niña hizo lo mismo. Y en ese momento, todo cambió. Esa misma casa que antes parecía vacía, ahora estaba llena de algo que Daniel nunca supo que necesitaba tanto. Familia. Los días siguientes fueron extraños, como si Daniel estuviera viviendo la vida de alguien más. La casa ya no era silenciosa. Había risas, pasos pequeños corriendo por el pasillo, dibujos pegados en las paredes, y 2 voces que, poco a poco, comenzaron a llamarlo papá. Pero cada vez que escuchaba esa palabra, su corazón se apretaba. No por rechazo, sino por culpa. Porque sabía que no había estado ahí cuando más lo necesitaban. Esa mañana, Daniel decidió hacer algo simple, pero importante. ¿Quieren salir?, preguntó, tratando de sonar natural. Los ojos de los niños se iluminaron. ¿A dónde?
dijo la niña emocionada. Daniel dudó un segundo. No sabía. No sabía qué les gustaba, qué solían hacer, cuáles eran sus lugares favoritos. No sabía nada. Y ese vacío lo golpeó más fuerte que cualquier verdad. A donde ustedes quieran, respondió finalmente. El niño sonrió. Al parque, mamá siempre nos llevaba. Mamá. Esa palabra ahora tenía otro peso. No era su madre. Era Lucía. La mujer que él había amado, y abandonado sin saber que dejaba atrás mucho más que una relación. El parque estaba casi igual. Los mismos árboles, los mismos columpios, pero Daniel no era el mismo. Observaba a sus hijos jugar, reír, correr, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado. Paz. Pero la paz nunca dura demasiado. ¿Eres Daniel? La voz lo sacó de sus pensamientos. Un hombre mayor estaba de pie frente a él, con una expresión seria. Daniel frunció el ceño. Sí, ¿nos conocemos? El hombre lo miró fijamente. Te he estado buscando. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. ¿Por qué? El hombre respiró profundo. Soy el hermano de Lucía. El mundo volvió a detenerse. Daniel sintió como todo su cuerpo se tensaba. Tenemos que hablar. Se sentaron en una banca, mientras los niños seguían jugando a unos metros. Daniel no podía apartar la mirada de ellos, como si temiera que desaparecieran. Llegas tarde, dijo el hombre sin rodeos. Las palabras fueron como un golpe directo. No lo sabía, respondió Daniel, con la voz baja. No, no lo sabías, replicó. Pero eso no cambia lo que pasó. Silencio. Pesado. Incómodo. Lucía sufrió mucho, continuó. No solo por su enfermedad, sino por pensar que la habías olvidado. Daniel cerró los ojos. Cada palabra era un peso más sobre su conciencia. Intenté encontrarte, siguió el hombre. Pero ya te habías ido, como si nunca hubieras existido. Daniel apretó los puños. Si hubiera sabido. Pero no lo sabías, interrumpió. Y ahora estás aquí. El hombre lo miró con intensidad. Así que dime algo, Daniel. Hizo una pausa. ¿Vas a quedarte esta vez? La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel miró a sus hijos. La niña se había caído, pero el niño la ayudaba a levantarse, con una sonrisa. Una escena simple, pero llena de significado. Sí, dijo finalmente, con firmeza. No me voy a ir. El hombre asintió lentamente. Pero su expresión no cambió. Eso espero, porque no eres el único que puede reclamarlos. Daniel sintió un golpe en el pecho. ¿Qué quieres decir? El hombre se levantó. Lucía dejó más que recuerdos, dejó decisiones pendientes. Y sin decir más, se dio la vuelta y se alejó. Daniel se quedó allí, inmóvil. Confundido. Inquieto. Asustado. Papá. Gritó la niña desde lejos. Daniel levantó la mirada. Ella lo llamaba. A él. Y en ese instante entendió algo. No bastaba con querer quedarse. Tendría que luchar por ese lugar. Porque el pasado, aún no había terminado con él. Esa noche, la casa volvió a sentirse diferente. No vacía, pero sí tensa. Daniel no podía quitarse de la cabeza las palabras del hermano de Lucía, no eres el único que puede reclamarlos. Reclamarlos.
como si sus propios hijos fueran algo que podía perder. Se sentó en la sala, mirando fijamente una vieja fotografía sobre la mesa. Era su madre, más joven, sosteniendo a los niños cuando eran bebés. Dos vidas que comenzaron sin él. Dos historias que crecieron en su ausencia. Y ahora, alguien más podía llevárselos. No puedes quedarte ahí pensando toda la noche, dijo su madre desde la puerta. Daniel levantó la mirada. Mamá, ¿qué quiso decir ese hombre? Ella dudó. Otra vez. Ese mismo silencio que siempre precedía a una verdad difícil. Lucía, sabía que estaba muriendo, empezó lentamente. Y cuando alguien sabe que su tiempo se acaba, piensa en todo lo que deja atrás. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hizo? Su madre caminó hacia un cajón antiguo y lo abrió con cuidado. De ahí sacó un sobre. Viejo. Sellado. Intacto. Esto llegó hace años, dijo, extendiéndoselo. Pero nunca tuve el valor de dártelo, porque no estabas. Daniel tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en él. Con la letra de Lucía. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Ábrelo, susurró su madre. Por un momento, dudó. Como si abrir ese sobre significara abrir también todo el dolor que había evitado durante 9 años. Pero finalmente, lo hizo. Dentro había una carta. Y un documento. Primero leyó la carta. Cada palabra parecía atravesarlo. Daniel. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé si alguna vez volverás, pero necesitaba dejar esto por escrito. Nunca te dije que estaba embarazada porque tenía miedo de perderte por completo. Y al final, te perdí igual. Nuestros hijos, sí, son tuyos. Y merecen saber quién eres, incluso si llegas tarde. Pero también merecen estabilidad, amor, y alguien que nunca se vaya. Por eso tomé una decisión difícil. Si tú no regresabas, mi hermano se encargaría de ellos. No porque dude de ti, sino porque no sabía si alguna vez volverías. Si estás aquí ahora, entonces demuestra que puedes quedarte. No por mí, sino por ellos. Lucía. Las manos de Daniel comenzaron a temblar. Pasó al documento. Y ahí estaba. Un acuerdo legal. La custodia compartida, condicionada. Si Daniel regresaba, tendría derecho a estar en sus vidas. Pero no automáticamente a quedarse con ellos. El hermano de Lucía tenía el mismo derecho. El mismo poder. El mismo lugar. Esto no puede estar pasando, murmuró Daniel, con la voz rota. Lucía solo quería protegerlos, dijo su madre con suavidad. No sabía si volverías, y no quería que se quedaran solos. Daniel apretó los dientes. No estaba enojado con ella. No podía estarlo. Porque en el fondo, tenía razón. Él se fue. Él desapareció. Él no estuvo. Y ahora, tenía que pagar el precio. ¿Dónde está él? Preguntó de repente. ¿El hermano de Lucía? Daniel asintió. Vendrá mañana. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, no era de duda. Era de decisión. Al día siguiente, el ambiente era aún más pesado. Los niños no entendían lo que pasaba, pero podían sentirlo. La niña se aferraba a la mano de Daniel. El niño lo observaba con atención, como si intentara descifrar lo que estaba a punto de suceder. Y entonces,
la puerta se abrió. El hombre entró. Serio. Tranquilo. Decidido. Veo que ya sabes, dijo, mirando el sobre la mesa. Daniel asintió. Sí, ya sé todo. El hombre cruzó los brazos. Entonces también sabes que esto no es tan simple como quedarte aquí y jugar a ser padre. Las palabras dolieron. Pero Daniel no respondió con enojo. Esta vez no. No estoy jugando, dijo con firmeza. Son mis hijos. También eran mi responsabilidad cuando tú no estabas, replicó el hombre. Silencio. Tenso. Directo. Ellos crecieron conmigo, continuó. Estuve en sus enfermedades, en sus primeros días de escuela, en sus noches de miedo. Daniel bajó la mirada por un segundo. Cada palabra era verdad. Y dolía. No voy a quitártelos, dijo finalmente el hombre. Pero tampoco voy a desaparecer. Daniel levantó la mirada. No tienes que hacerlo. El hombre lo observó, sorprendido por su respuesta. No quiero reemplazarte, continuó Daniel. Porque sé que no puedo. Y tampoco quiero que ellos pierdan a alguien que ha estado ahí siempre. La tensión bajó, apenas. Pero tampoco voy a irme otra vez, añadió. Esta vez, me voy a quedar. El hombre guardó silencio. Lo estudió. Como si intentara descubrir si sus palabras eran reales, o solo promesas vacías. Las palabras son fáciles, dijo finalmente. Lo difícil es demostrarlo. Daniel asintió. Entonces dame la oportunidad. En ese momento, la niña soltó la mano de Daniel y caminó hacia el hombre. Tío, ¿él se va a ir otra vez? La pregunta cayó como un golpe. El hombre miró a Daniel. Esperando. Exigiendo. Y Daniel dio un paso al frente. Se arrodilló frente a ella. No, dijo, mirándola a los ojos. No me voy a ir. La niña lo observó, buscando la verdad en su mirada. Y luego, lo abrazó. El niño se unió. Y por un momento, todo quedó en silencio. Pero no era un final. Era el comienzo de algo mucho más difícil. Porque quedarse, no era suficiente. Ahora tenía que demostrar que merecía ese lugar. Día tras día. Sin fallar. Sin huir. Porque esta vez, no había segundas oportunidades. Los días dejaron de sentirse como un regalo, y comenzaron a parecer una prueba constante. Daniel despertaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, regresaba a casa, ayudaba con tareas, intentaba aprender sus gustos, sus miedos, sus rutinas, todo lo que se había perdido en 9 años. Pero por más que lo intentara, siempre había algo que le recordaba la verdad. Él era nuevo en sus vidas. Y ganarse ese lugar no sería rápido. Papá, hoy tengo presentación, dijo el niño una mañana, con una mezcla de emoción y nervios. Daniel sonrió. Ahí voy a estar. El niño dudó. Solo un segundo. Pero Daniel lo notó. ¿De verdad? Preguntó. Esa pequeña pregunta pesó más que cualquier acusación. De verdad, respondió con firmeza. Pero la vida, no siempre coopera con las promesas. Ese mismo día, Daniel recibió una llamada inesperada. Un antiguo contacto de trabajo. Una oportunidad. Un proyecto importante, en otra ciudad. Bien pagado. Estable. Exactamente lo que necesitaba para asegurar el futuro de los niños.
Es ahora o nunca, le dijeron. Pero tienes que viajar hoy mismo. Daniel se quedó en silencio. Miró el reloj. Luego la mochila del niño, lista para la escuela. La voz en el teléfono seguía hablando, pero él ya no escuchaba. Solo pensaba en una cosa. La presentación. Su promesa. Te llamo luego, dijo finalmente, colgando. Pasó el resto de la mañana inquieto. Caminando de un lado a otro. Pensando. Calculando. Justificando. Es por ellos, se repetía. Es para darles una vida mejor. Pero otra voz, más fuerte, más incómoda, le recordaba algo simple. Ya fallaste una vez. A la hora de la presentación, la escuela estaba llena de padres. Niños nerviosos. Maestros organizando todo. Daniel llegó, pero su mente seguía en conflicto. Su teléfono vibró. Otra vez. El trabajo. La oportunidad. La presión. Puedes hacerlo después, murmuró para sí mismo. Pero sabía que no era cierto. Esa oportunidad no esperaría. Papá, dijo el niño, acercándose. Ya casi es mi turno. Daniel lo miró. Sus ojos. Llenos de esperanza. Llenos de miedo. Llenos de una pregunta silenciosa. ¿Te vas a quedar? En ese momento, todo se volvió claro. Daniel sacó el teléfono. Lo miró por unos segundos. Y lo apagó. Estoy aquí, dijo simplemente. El niño no respondió. Pero sonrió. Y esa sonrisa valió más que cualquier oferta. La presentación comenzó. El niño subió al escenario. Al principio dudó. Sus manos temblaban. Buscó entre la multitud. Y encontró a Daniel. De pie. Mirándolo. Sin moverse. Sin distraerse. Sin irse. Y entonces, habló. Con seguridad. Con orgullo. Como si por primera vez, no estuviera solo. Cuando terminó, los aplausos llenaron el salón. Pero para Daniel, solo había un sonido que importaba. Papá. Gritó el niño, corriendo hacia él. Lo abrazó con fuerza. Una fuerza que no venía del momento, sino de algo más profundo. Confianza. La confianza que apenas comenzaba a construirse. Esa noche, el ambiente en casa era diferente. Más ligero. Más cálido. Incluso su madre lo notó. Hoy hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Daniel asintió. Pero no se sentía victorioso. Se sentía responsable. Porque entendía algo importante. No se trataba de elegir una vez. Se trataba de elegir todos los días. Sin embargo, la prueba aún no había terminado. Más tarde, alguien tocó la puerta. El hermano de Lucía. Entró con la misma expresión seria de siempre. Recibí una llamada, dijo. Sobre un trabajo que rechazaste. Daniel no se sorprendió. Sí. Era una gran oportunidad. Lo sé. Silencio. ¿Y aún así dijiste que no? Daniel lo miró directamente. Sí. El hombre frunció el ceño. ¿Por qué? Daniel no dudó. Porque ya sé lo que pasa cuando eliges irte. El hombre lo observó, más tiempo de lo habitual. Como si buscara una grieta. Una duda. Una mentira. Pero no encontró nada. Estás cambiando,
dijo finalmente. Daniel negó con la cabeza. No, estoy entendiendo. Un silencio diferente llenó la habitación. Menos tenso. Más humano. Ellos te necesitan, añadió Daniel. Pero también te quieren a ti. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo, donde los niños reían. No quiero quitártelos, dijo finalmente. Solo quiero asegurarme de que no vuelvan a sufrir. Daniel asintió. Entonces quédate. La propuesta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? Quédate en sus vidas, como has estado hasta ahora. No como un reemplazo, sino como familia. El hombre lo miró, y por primera vez, algo en su expresión cambió. No era dureza. Era duda. ¿Estás seguro? Daniel respiró profundo. No puedo recuperar el pasado, pero puedo construir algo mejor. Y eso incluye no alejarlos de quienes aman. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo. Era decisivo. Finalmente, el hombre asintió lentamente. Está bien. No fue una victoria. Fue un acuerdo. Un comienzo. Esa noche, mientras Daniel observaba a los niños dormir, entendió algo que nunca había comprendido antes. Ser padre no era un título. Era una elección. Una que debía hacerse todos los días, incluso cuando nadie estaba mirando. Y esta vez, no iba a fallar. La tranquilidad duró poco. Apenas unos días después de aquel acuerdo silencioso, la rutina comenzó a asentarse. Daniel ya no se sentía como un extraño en la casa. Sabía a qué hora la niña pedía su leche, como el niño fruncía el ceño cuando no entendía una tarea, incluso aprendió qué historias inventar para hacerlos dormir. Todo parecía encajar. Demasiado perfecto. Y la vida rara vez permite eso por mucho tiempo. Esa mañana, mientras preparaban el desayuno, alguien tocó la puerta. No era una visita esperada. El hermano de Lucía levantó la mirada desde la mesa. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Daniel negó con la cabeza. Un mal presentimiento comenzó a formarse en su pecho. Fue su madre quien abrió. Y el silencio que siguió fue suficiente para que todos entendieran que algo no estaba bien. Daniel, dijo ella desde la entrada, con voz tensa. Tienes que venir. Cuando llegó a la puerta, vio a dos personas. Un hombre y una mujer. Bien vestidos. Serios. Demasiado serios. ¿Daniel?, preguntó el hombre. Sí. El hombre sacó una carpeta. Venimos del Departamento de Protección Familiar. El aire cambió. Hemos recibido una solicitud formal para revisar la custodia de los menores. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Es un procedimiento legal, continuó la mujer. Necesitamos evaluar el entorno, las condiciones y la estabilidad de los niños. Daniel miró inmediatamente al hermano de Lucía. Yo no hice esto, dijo él, con el ceño fruncido. Y por la forma en que lo dijo, parecía verdad. ¿Quién entonces?, preguntó Daniel, confundido. Pero no hubo respuesta. Porque en ese momento, no importaba quién. Importaba lo que podía pasar. Los trabajadores sociales entraron. Observaron todo. La casa. Las habitaciones. A los niños. Hicieron preguntas. Muchas preguntas. ¿Desde cuándo vive usted aquí?
¿Tiene empleo estable? ¿Cuál es su relación con los menores? ¿Por qué estuvo ausente durante tanto tiempo? Cada respuesta de Daniel era como caminar sobre hielo delgado. Porque la verdad no siempre juega a tu favor. Me fui hace 9 años, admitió. La mujer anotó algo. ¿Y por qué regresó ahora? Daniel dudó. No había una respuesta simple. No había una excusa que sonara bien. Porque entendí que estaba equivocado, dijo finalmente. No era perfecto. Pero era real. Los niños observaban todo desde el pasillo. En silencio. Confundidos. Asustados. La niña se acercó lentamente y tomó la mano de Daniel. ¿Nos van a llevar? Susurró. Esa pregunta lo destruyó por dentro. Daniel se agachó frente a ella. No, dijo, intentando sonar firme. Nadie los va a llevar. Pero por primera vez. No estaba seguro. Las horas pasaron lentamente. Finalmente, los trabajadores sociales se reunieron en la sala. Tomaremos esto como un caso en revisión, dijo el hombre. Hasta entonces, la custodia queda en observación. ¿Qué significa eso? Preguntó el hermano de Lucía. Significa que cualquier inconsistencia, cualquier señal de inestabilidad, podría cambiar la decisión final. Daniel apretó los puños. ¿Y los niños? Permanecerán aquí, por ahora. Por ahora. 2 palabras que pesaban como una amenaza. Cuando se fueron, el silencio en la casa fue ensordecedor. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Hasta que el hermano de Lucía rompió el silencio. Esto no es coincidencia. Daniel lo miró. ¿Qué quieres decir? Alguien pidió esta revisión, alguien que cree que ninguno de los dos es suficiente. Daniel sintió un escalofrío. ¿Quién haría algo así? El hombre negó con la cabeza. No lo sé, pero lo averiguaremos. Esa noche, los niños no querían dormir solos. Se aferraban a Daniel. Como si temieran que al cerrar los ojos, todo desapareciera. ¿Te vas a quedar? Preguntó la niña, medio dormida. Daniel la abrazó. Siempre. Pero esta vez, esa palabra tenía un peso diferente. Porque no dependía solo de él. Más tarde, cuando todos dormían, Daniel se quedó despierto. Pensando. Analizando. Recordando. Y entonces, algo encajó. Una conversación. Una voz. Un nombre que no había considerado. Lucía, antes de morir, había mencionado a alguien más. Alguien que también quería estar en la vida de los niños. Alguien que nunca aceptó su decisión. Daniel se levantó de golpe. No puede ser. El hermano de Lucía, que aún estaba despierto, lo miró. ¿Qué pasa? Daniel lo miró directamente. Creo que sé quién hizo esto. El ambiente cambió de inmediato. ¿Quién? Daniel dudó un segundo. Como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Más peligroso. El padre de Lucía. Silencio. Pesado. Impactante. El hombre abrió los ojos con sorpresa. Eso es imposible, él desapareció hace años. Daniel negó lentamente. No, alguien que quiere reclamar a sus nietos no desaparece, espera. ¿Y si era cierto? Entonces esto no era solo una revisión. Era una batalla. Una mucho más grande de lo que imaginaban. La noche parecía más fría de lo normal.
No por el clima, sino por lo que Daniel acababa de decir. El padre de Lucía. El hermano de Lucía se quedó en silencio unos segundos, como si intentara procesar una idea que no encajaba con la realidad que conocía. Eso no tiene sentido, dijo finalmente. Él se fue antes de que los niños nacieran. Lucía nunca volvió a saber de él. Daniel caminaba de un lado a otro en la sala, inquieto. Pero alguien sí sabe de ellos ahora. Alguien inició esa revisión. El aire se volvió pesado otra vez. Y si él regresó, no lo hizo por casualidad, añadió Daniel. Vino por una razón. En ese momento, un ruido afuera interrumpió la conversación. Un motor. Un auto deteniéndose lentamente frente a la casa. Nadie habló. Nadie respiró. Daniel caminó hacia la ventana. Y lo vio. Un hombre mayor. Cabello gris. Mirada firme. Demasiado firme. No era la mirada de alguien perdido. Era la mirada de alguien que había encontrado lo que buscaba. Él está aquí, susurró Daniel. El hermano de Lucía se acercó de inmediato. Su rostro cambió al instante. Reconocimiento. Y algo más, incomodidad. No, murmuró. No puede ser él. Pero sí lo era. El hombre bajó del auto lentamente, como si supiera que ya era esperado. Y caminó hacia la puerta. Sin prisa. Sin miedo. Como si hubiera estado preparándose para este momento durante años. Tocó. Una sola vez. Firme. El silencio dentro de la casa era absoluto. Daniel miró hacia los niños. Estaban dormidos. Gracias a Dios. El hermano de Lucía abrió la puerta. Y el pasado entró. Han pasado muchos años, dijo el hombre, sin emoción. Su voz era grave, controlada, peligrosa en su calma. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el hermano de Lucía. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron por la casa. Como si evaluara cada rincón. Por mis nietos. La palabra cayó como un golpe seco. Daniel dio un paso al frente. Ellos no son un objeto que puedes reclamar. El hombre lo miró por primera vez. Y lo estudió. Largo. Frío. Tú eres Daniel, dijo finalmente. Sí. El que desapareció. Daniel apretó la mandíbula. Y tú eres el que también desapareció. El silencio se tensó aún más. El hombre sonrió apenas, sin humor. Yo no desaparecí. Me apartaron. El hermano de Lucía intervino. Lucía tomó su decisión. El hombre levantó una mano, deteniéndolo. Lucía era mi hija. Y esos niños son lo único que queda de ella. Sus palabras no eran gritos. Eran controladas. Pero cargaban algo más fuerte. Dolor. Y obsesión. He esperado años, continuó. Años sin interferir. Respetando decisiones que no comparto. Miró directamente a Daniel. Pero ahora he visto informes. Dudas. Inestabilidad. Daniel sintió un escalofrío. Tú iniciaste la revisión, dijo él. El hombre no lo negó. Solo pedí una evaluación justa. Justa. Esa palabra parecía vacía en su boca. No voy a permitir que mis nietos crezcan en incertidumbre, añadió. El ambiente explotó en tensión. No son solo tuyos, dijo Daniel, firme. Son míos también.
El hombre lo miró fijamente. Y por primera vez, su calma se rompió un poco. Tú no estuviste. Silencio. Esa frase era una sentencia. Daniel no respondió de inmediato. Porque sabía que era verdad. Pero también sabía otra cosa. No estuve antes, dijo finalmente. Pero ahora sí estoy. El hombre dio un paso adelante. Eso no borra 9 años. No, respondió Daniel. Pero tampoco te da derecho a borrarme ahora. El aire se volvió casi irrespirable. El hermano de Lucía miraba entre ambos, tenso. Esto no se resolverá con orgullo, dijo él finalmente. Si hay un proceso legal, habrá decisión legal. El hombre asintió lentamente. Exactamente. Y luego miró hacia el pasillo donde dormían los niños. Ellos merecen estabilidad. Y yo puedo dársela. Daniel sintió una rabia contenida. Pero no gritó. No esta vez. Porque entendía algo importante. Esto ya no era solo emocional. Era una batalla por permanencia. El hombre se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo. No estoy aquí para pelear, dijo sin girarse. Estoy aquí para recuperar lo que es de mi sangre. Y se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue más fuerte que cualquier grito. El silencio volvió. Pero ahora, era diferente. Más peligroso. Más definitivo. Daniel se sentó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente. Esto se va a complicar, murmuró el hermano de Lucía. Daniel asintió. Ya se complicó. En ese momento, desde el pasillo, una pequeña voz. ¿Papá? Daniel levantó la mirada. El niño estaba despierto. Frotándose los ojos. Asustado. ¿Quién era ese señor? Daniel dudó un segundo. Solo un segundo. Y luego sonrió suavemente. Alguien del pasado. El niño caminó hacia él y se sentó a su lado. ¿Se los va a llevar? Esa pregunta volvió a aparecer. Otra vez. Como una sombra constante. Daniel lo miró. Y esta vez, su respuesta no fue vacilante. No voy a dejar que eso pase. El niño lo abrazó. Y Daniel, por primera vez desde que todo esto comenzó, sintió que la verdadera guerra ya había empezado. La mañana llegó más pesada de lo normal, como si el cielo mismo supiera que ese día no sería común. Daniel apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen, la puerta abriéndose, y ese hombre entrando como si el pasado tuviera derecho a reclamar el presente. En la mesa, el desayuno estaba intacto. Los niños apenas comían. La niña jugaba con la cuchara sin levantar la mirada. El niño miraba a Daniel constantemente, como si buscara seguridad en su presencia. Pero incluso Daniel no estaba seguro de nada. Hoy es el día, dijo el hermano de Lucía, entrando en la cocina. Su voz era firme, pero había algo distinto en su tono. Cansancio. La audiencia, añadió. Daniel asintió lentamente. Hoy no era un día cualquiera. Hoy se decidiría algo que no debería decidirse tan fácilmente. Con quien deben crecer unos niños que ya habían perdido demasiado. El trayecto al tribunal fue silencioso. Demasiado silencioso. Nadie sabía qué decir. Incluso los niños entendían la gravedad del momento, aunque no el motivo. Frente al edificio, el abuelo de los niños ya estaba esperando. Impecable.
sereno. Como si el tiempo no lo afectara. Sus ojos se encontraron con los de Daniel. No había odio. No había rabia. Solo convicción. Hoy se termina esto, dijo el hombre. Daniel respiró hondo. Hoy empieza su vida, respondió. Y entraron. El tribunal estaba frío. Formal. Distante. Un lugar donde las emociones no tenían peso, pero las decisiones sí. El juez observaba documentos. Reportes. Testimonios. Silencios que decían más que las palabras. Primero habló el abuelo. Su voz era calmada, segura. No estoy aquí por orgullo, dijo. Estoy aquí porque soy el único que puede garantizar estabilidad total. Tengo recursos, estructura, experiencia. Estos niños merecen una vida sin incertidumbre. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Perfecta. Controlada. Luego fue el turno de Daniel. Se levantó. Y por un momento, el silencio fue absoluto. No tenía papeles brillantes. No tenía argumentos perfectos. Solo verdad. No tengo todo lo que él tiene, dijo. No tengo una vida perfecta, ni una estructura impecable. Pausa. Miró a los niños sentados en la sala. Pero tengo algo que no se puede medir. El juez lo observó. ¿Y qué es eso? Daniel respiró hondo. Presencia. Silencio. No estuve antes, continuó. No voy a mentir sobre eso. Fallé. Me fui. Perdí años que no puedo recuperar. Su voz tembló apenas. Pero no se detuvo. Pero ahora estoy aquí. Y no voy a desaparecer otra vez. El abuelo frunció ligeramente el ceño. La estabilidad no se basa en promesas emocionales, interrumpió. Se basa en hechos. Daniel lo miró. Y respondió sin levantar la voz. Entonces pregúnteles a ellos qué hecho importa más. Todos miraron a los niños. El silencio fue incómodo. El juez inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? La niña apretó la mano de Daniel. Y el niño se puso de pie. Pequeño. Pero firme. Yo solo sé que cuando tengo miedo, él se queda, dijo. Silencio. Cuando lloro, él no se va, añadió. La sala entera quedó inmóvil. El niño respiró profundo. No sé qué es estabilidad, pero sé quién no se va. Nadie habló. Ni siquiera el juez. El abuelo bajó la mirada por primera vez. No por derrota, sino por algo más complejo. Comprensión. El juez cerró los documentos lentamente. El tribunal tomará una decisión basada en el interés superior de los menores. Pausa. Pero también en su realidad actual. El tiempo se detuvo. Finalmente, la custodia se mantendrá compartida, con residencia principal en el hogar actual, bajo supervisión y seguimiento. Silencio. No era una victoria absoluta. Pero tampoco una pérdida. Era algo intermedio. Algo real. Algo vivo. El abuelo no reaccionó de inmediato. Solo miró a Daniel. Largo. Profundo. Y luego, asintió. No has ganado, dijo en voz baja. Daniel no sonrió. Nunca se trató de ganar. El hombre lo observó unos segundos más. Y por primera vez, su expresión no fue fría. Fue humana. Cuídalos, dijo finalmente.
Y se dio la vuelta. Sin más. Cuando salieron del tribunal, el aire se sintió diferente. Más ligero. Pero no perfecto. Porque Daniel sabía algo importante. Esto no era el final. Era el comienzo real. Los niños caminaron a su lado. La niña tomó su mano. El niño se apoyó en su hombro. ¿Ya terminó todo?, preguntó ella. Daniel miró hacia adelante. El futuro no era claro. Pero había algo que sí lo era. No, dijo suavemente. Ahora empieza de verdad. Y siguieron caminando. Juntos. Los días después del juicio no trajeron celebración, trajeron silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no era incertidumbre legal. Era algo más profundo. Reajuste. Como si cada persona en la casa estuviera intentando entender su nuevo lugar en una historia que todavía no había terminado. Daniel seguía despertando temprano, pero ahora ya no lo hacía con miedo, sino con responsabilidad más clara. La casa tenía otra energía. Los niños estaban más tranquilos, pero también más observadores. Como si quisieran asegurarse, cada día, de que nada cambiara otra vez. ¿Hoy vas a estar aquí cuando vuelva de la escuela?, preguntó el niño una mañana, mientras se ponía la mochila. Daniel se detuvo. Esa pregunta ya no era casual. Era memoria disfrazada de duda. Sí, respondió con calma. Voy a estar. El niño lo miró unos segundos, como evaluando la respuesta. Y luego asintió. Pero esta vez no sonrió de inmediato. Se fue despacio. Como si todavía no confiara del todo en las promesas. Esa pequeña escena se quedó en la mente de Daniel todo el día. Porque entendió algo importante. El juicio había terminado, pero la confianza no se recupera en una audiencia. Se construye en silencio. En repetición. En presencia constante. Esa tarde, el hermano de Lucía llegó con algunos documentos. Seguimiento del tribunal, dijo, dejándolos sobre la mesa. Daniel los hojeó. Supervisión. Visitas. Evaluaciones periódicas. Nada inesperado. Pero sí algo constante. Observación. No van a soltarnos tan fácil, murmuró Daniel. El hombre asintió. Ni deberían. Daniel levantó la mirada. ¿Tú crees que hice lo correcto? El hermano de Lucía no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo, donde los niños jugaban en silencio. Creo que estás intentando hacerlo bien, dijo finalmente. Y eso no es lo mismo que hacerlo perfecto. Daniel dejó los papeles a un lado. Lucía habría querido esto, ¿no? Esa pregunta quedó suspendida. Pesada. El hombre respiró profundo. Lucía quería amor para ellos, respondió. Y estabilidad. Pero sobre todo, quería que no se sintieran abandonados otra vez. Daniel bajó la mirada. Eso es lo único que no puedo cambiar del pasado. No, dijo el hombre. Pero puedes decidir qué haces con eso ahora. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Salió al patio. El aire estaba frío. La casa silenciosa. Se sentó en el escalón y miró el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de nada. Solo pensando. En todo lo que había perdido. Y en todo lo que todavía podía perder. No puedes salvarlo todo en un día, dijo una voz detrás de él. Su madre. Daniel sonrió apenas. Lo sé.
Ella se sentó a su lado. Pero estás intentando. Silencio. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Daniel suspiró. A veces siento que llego tarde a todo. Su madre lo miró con calma. Llegar tarde no es lo mismo que no llegar. Esas palabras se quedaron en el aire. Pesadas. Pero reconfortantes. Al día siguiente, algo pequeño cambió. Pero significativo. La niña llegó corriendo de la escuela. Papá. Daniel levantó la mirada desde la cocina. Ella lo había llamado así, sin dudar. Sin pausa. Sin miedo. Y ese detalle, lo desarmó por completo. El niño entró detrás. Más tranquilo. Más natural. Hoy hice un dibujo, dijo. Le mostró una hoja. Una casa. 3 figuras. Y una cuarta, un poco más grande, al lado. ¿Quién es ese? Preguntó Daniel. El niño lo miró. Eres tú, pero ahora. Daniel sonrió. Por primera vez en días, de verdad. No porque todo estuviera perfecto, sino porque algo estaba creciendo. Y esa noche, mientras los niños dormían, Daniel entendió algo que no había entendido en años. Quedarse no era un momento. Era una decisión repetida. Todos los días. Incluso cuando nadie lo aplaude. Incluso cuando nadie lo garantiza. Incluso cuando el pasado sigue mirando desde lejos. Y por primera vez. No le pareció imposible. La lluvia comenzó sin aviso. Suave al principio, luego constante, como si el cielo hubiera decidido acompañar el peso que Daniel ya llevaba encima. Esa mañana parecía normal. Demasiado normal. Los niños estaban en la escuela, su madre organizaba cosas en la cocina, y el hermano de Lucía revisaba unos documentos del seguimiento del tribunal. Todo en orden. Demasiado en orden para alguien que ya había aprendido a desconfiar de la calma. Daniel estaba limpiando el viejo cuarto de Lucía. No era una obligación. Era algo que había evitado durante días. Como si abrir ese espacio significara abrir también una parte de la historia que aún no estaba listo para enfrentar. El cuarto olía a tiempo detenido. Libros viejos. Ropa doblada. Y recuerdos que no habían sido tocados en años. Mientras movía una caja de madera bajo la cama, algo cayó al suelo. Un sobre. Más pequeño que el primero. Sin nombre visible. Pero con una sola palabra escrita a mano. Si vuelves. Daniel se quedó inmóvil. El mundo, otra vez, pareció detenerse. Se sentó lentamente en el borde de la cama. Y abrió el sobre. Dentro había una carta. La letra de Lucía. Más débil. Más urgente. Como si hubiera sido escrita con el tiempo encima. Daniel. Si estás leyendo esto, significa que algo cambió o que finalmente volviste. No todas las decisiones que tomé fueron visibles. Algunas quedaron escondidas para proteger lo que más amaba. Si el pasado regresa buscando a los niños, no te asustes, yo ya lo había previsto. Daniel. Sintió un escalofrío. Hay algo que nadie sabe. Antes de enfermarme del todo, hablé con un abogado. Dejé una disposición especial, un respaldo legal. No es para pelear. Es para protegerlos si el conflicto se vuelve demasiado grande. Pero solo puede activarse si tú estás presente y decides quedarte de verdad. No solo aparecer, sino quedarte. Daniel levantó la mirada por un segundo.
Su respiración era lenta. Pesada. Daniel, si estás con ellos ahora, entonces ya hiciste la parte más difícil. Pero no la última. El amor no es suficiente si no se sostiene cuando todo se complica. Y si estás leyendo esto, entonces todo ya se está complicando. Debajo de la carta había otro documento. Sellado. Legal. Formal. Daniel lo abrió con manos temblorosas. Era un respaldo de tutela. Una cláusula especial. Una protección que podía inclinar la custodia final si la estabilidad emocional del hogar se veía amenazada por terceros externos. Y al final, una firma. De Lucía. El corazón de Daniel golpeó fuerte. No era solo amor. No era solo memoria. Era planificación. Era protección. Era una madre que había pensado más allá de su propio tiempo. Daniel cerró los ojos por un momento. Y entendió algo que le apretó el pecho. Lucía no solo confió en él. También lo preparó. En ese instante, escuchó la puerta principal abrirse. El hermano de Lucía entró empapado por la lluvia. Los niños están llegando antes hoy, dijo. Pero al ver la expresión de Daniel, se detuvo. ¿Qué pasó? Daniel no respondió de inmediato. Le pasó la carta. El hombre la leyó en silencio. Y por primera vez desde que todo comenzó, su rostro cambió. No era sorpresa. Era algo más profundo. Respeto. Allah, lo planeó todo, susurró. Daniel asintió. No quería que esto se rompiera otra vez. El hombre se sentó lentamente. Esto cambia las cosas. Daniel negó suavemente. No cambia lo más importante. ¿Y qué es eso? Daniel miró hacia el pasillo. Hacia donde los niños pronto entrarían. Que ellos no se sientan perdidos otra vez. En ese momento, se escucharon pasos. La puerta se abrió. Los niños entraron corriendo, riendo bajo la lluvia. Y al ver a Daniel, el niño gritó. Papá, mira. Corrieron hacia él, empapados, felices. Sin saber nada de documentos. Sin saber nada de decisiones legales. Solo viviendo el presente. Daniel los abrazó. Y por primera vez desde que todo comenzó. No sintió miedo. Solo claridad. Porque entendió algo que Lucía había intentado enseñarle incluso después de no estar. El pasado puede doler. El futuro puede ser incierto. Pero el presente es donde se decide todo. Y él estaba ahí. De verdad. Esta vez, no solo había vuelto. Se había quedado. Chapter 11. El precio de quedarse. La lluvia seguía cayendo, pero ahora ya nadie le prestaba atención. Dentro de la casa, todo parecía más pequeño, más cercano, como si el mundo exterior hubiera perdido importancia por unas horas. Los niños estaban en su habitación, cambiándose la ropa mojada entre risas. Esa normalidad sencilla era lo único que mantenía a Daniel anclado. Pero la carta de Lucía seguía sobre la mesa. Abierta. Pesando más que cualquier tormenta. El hermano de Lucía no se movía. Miraba el documento como si estuviera viendo una parte de la historia que nunca quiso enfrentar. Esto no es solo una protección, dijo finalmente. Es una decisión futura. Daniela asintió lentamente. Es su forma de asegurarse de que no volvamos a perderlos. El hombre pasó una mano por su rostro, cansado. Lucía siempre pensaba más lejos que nosotros. Silencio.
No incómodo, pero sí profundo. Como si ambos estuvieran entendiendo algo al mismo tiempo. La vida no había terminado eligiendo por ellos. Solo había dejado instrucciones incompletas. En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse. La madre de Daniel entró con el rostro tenso. «Hay alguien afuera», dijo. Daniel frunció el ceño. «¿Quién?» Ella dudó. «El abuelo». El aire cambió otra vez. No era una sorpresa, pero sí una interrupción. Daniel caminó hacia la puerta. La abrió. Y ahí estaba él. Empapado por la lluvia. Más serio que antes. Pero esta vez, sin la distancia fría de la primera vez. «Necesito hablar contigo», dijo el hombre. Daniel no respondió de inmediato. «Aquí no», añadió el abuelo. «No delante de ellos». Daniel lo miró unos segundos, y luego asintió. Salieron al porche. La lluvia caía alrededor de ellos como un muro entre el pasado y el presente. «He leído el informe del seguimiento», dijo el abuelo sin rodeos. Daniel cruzó los brazos. «¿Y?» El hombre respiró hondo. «No vine a pelear hoy». Eso sí fue inesperado. Daniel no respondió. «Vine porque esto ya no es lo que era al principio», continuó. «Antes pensaba en estabilidad, control, seguridad». Pausa. «Ahora veo algo diferente». Daniel lo observó con cautela. «¿Qué ves?» El abuelo lo miró directamente. «Niños que te buscan a ti antes que cualquier otra cosa». Silencio. La verdad era simple, pero difícil de negar. «Eso no significa que tengas razón», añadió el hombre. «Nunca dije que la tuviera», respondió Daniel. «Solo dije que estoy aquí». El abuelo asintió lentamente. Lucía sabía lo que hacía cuando dejó ese documento. Daniel bajó la mirada un segundo. Ella siempre supo más de lo que decía. El hombre dio un paso más cerca. «Pero hay algo que debes entender». Daniel lo miró. «Esto no termina aquí». Daniel lo sabía. Pero escuchar esas palabras era diferente. «La supervisión continúa», dijo el abuelo. «¿Y si en algún momento se rompe la estabilidad?» No terminó la frase. No hacía falta. Daniel entendió perfectamente. El silencio entre ambos fue largo. Pero ya no era hostil. Era pesado. Real. «No quiero quitártelos», dijo el abuelo finalmente. Daniel levantó la mirada. «Entonces no lo hagas». El hombre lo observó. «Pero tampoco voy a desaparecer». Daniel asintió. «No te lo estoy pidiendo». Esa respuesta lo desarmó un poco. Porque no era lucha. Era aceptación. De ambos lados. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de nuevo. La niña salió corriendo. «Papá». La voz rompió todo el peso del momento. Ella corrió hacia Daniel y lo abrazó. El niño apareció detrás. Más tranquilo, pero igual de cercano. El abuelo los observó en silencio. Por primera vez, no como un juez, sino como un hombre viendo algo que no puede controlar. Daniel se agachó frente a los niños. «¿Listos para cenar?» Ellos asintieron. Sin pensar en nada más. Solo en lo simple. Entraron juntos. El abuelo lo siguió con la mirada desde el porche. Y antes de irse, dijo en voz baja. «No lo hagas perfecto». Daniel se giró. «¿Qué?»
El hombre lo miró una última vez. Solo no lo dejes. Y se fue. La puerta se cerró. La lluvia siguió cayendo. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. No todo estaba resuelto. No todo estaba seguro. Pero había una cosa clara. Daniel ya no estaba intentando ser perfecto. Solo estaba intentando quedarse. Y eso, era más difícil de lo que parecía.